Buenos Sí, días. claro. Buenos días, Hola, doctor. buenos días. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con el primer tema que se llama respuesta metabólica al trauma. Yo soy el doctor Rogelio Romero. Voy a ser el encargado de estar con ustedes este semestre en la asignatura de cirugía y anestesia. Entonces, ya más o menos vieron algunas actividades hospitalarias que es importante que ustedes asistan, sí o sí. ¿Por qué? Porque va a ser la parte práctica. Las prácticas son sábado, domingo y días festivos, perdón, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, para que lleguen temprano, porque el doctor Nicolás, que es el adjunto, y el doctor Altamirano, siempre llegan temprano y después de las 8 no los van a dejar integrarse a las actividades. Entonces, sí es importante que adquieran ese compromiso de llegar temprano. Les digo más porque el doctor Nicolás, te digo que es el adjunto, algunos de ustedes ya lo conocieron, el doctor Altamirano también está, pero está de vacaciones. Entonces son los que vamos a estar participando con ustedes. La dinámica, ¿cuál va a ser? La exposición, ¿sí? Ya más o menos vimos los lineamientos, cómo deben ser. Es importante que la suban, ¿sí? Ya una vez que la presentaron o de preferencia, subirla antes para que podamos leerla, ¿sí? Un día antes o unas horas antes de la exposición para que podamos leerla y tengamos pues los límites para poder continuar al respecto y que todos sepamos el contenido de la exposición y le pongamos pues, mayor atención a esto. Segundo, los controles de lectura. Los controles de lectura van en la libreta profesional. Sí o sí son escritos a mano, nada de computadora, nada de tabletas, no los acepto ni en teléfono ni en medio electrónico. Tienen que ser escritos a mano en su libreta. Mínimo una hoja, máximo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Son sus apuntes para fines prácticos. Son sus apuntes y al final de cuentas, ustedes se los van a quedar. Si los hacen mal y si los hacen para el perro, pues definitivamente son suyos. Entonces, para que le echen ganitas a ese aspecto y que hagan bien su apunte. Ya que tenemos la exposición, ya tenemos mi apunte, pues definitivamente ya sabemos de qué se trata el tema y podemos participar y preguntar de manera más direccionada y más objetiva. Al último se les va a leer la libreta. Entonces, ese control de lectura, para que no se atrasen, lo tienen que subir a Classroom. En un momento yo más tardecito abro la liga para el Classroom. ¿Qué quiero decir? Si hoy nos toca respuesta metabólica al trauma, tengo que subir la presentación, los que van a exponer, y tengo que mandar mi control de lectura de mi libreta. Pueden tomarle una captura de pantalla y pueden subirlo a Classroom. De esta forma, pues no se atrasan y de esta forma hay el compromiso que están participando activamente. Van a tener también una libreta de 200 hojas, que esa libreta es para qué? Para que en el pase de visita o para que vayamos anotando ahí los datos más importantes de un tema. Es solamente de consulta. Por eso la quiero de pasta dura y de 200 hojas para que pueda caber en su bolsa de la bata o la bolsa de su saco o la bolsa de su filipino. Y ahí única y exclusivamente van a escribir lo más concreto de un tema. Yo les voy diciendo cuáles van en la libreta y cuáles van en el control de lectura, pero para fines prácticos, cuestionarios, para fines prácticos, cálculos metabólicos y para fines prácticos, controles de lectura, van en la libreta profesional. ¿Sí? Para que también lo tengan en consideración. ¿Sí? Ahora bien, esas libretas, les digo, se van a evaluar o se van a revisar en cada parcial, que forman parte de las actividades que van a realizar, y eso vale 40% de su calificación. Las guardias, sus controles de lectura, sus exposiciones, sus cuestionarios, sus expos, sus restos de actividades y revisión de un artículo. Por parcial vamos a revisar un artículo, yo les informo cómo es la dinámica después. ¿Qué otra cosa iba con ustedes? Entonces, el 60% de la calificación es el examen. ¿Sí? Es importante que tengan en tiempo y forma sus libretas, que tengan en tiempo y forma o suban en tiempo y forma sus controles de lectura y resto de actividades. Vamos a ocupar una tarjeta de media carta en la cual van a ir incluidos
todos las actividades que vamos a realizar en el hospital. Ahí le ponen su nombre, su grupo y en computadora que tenga presentación y cada guardia la van a llevar. Ahí les vamos a firmar y la tienen que guardar y la tienen que entregar al final de cada parcial. Y ahí vamos a registrar esas actividades. Le pueden poner 3 columnas que puede decir guardias, le pueden poner a la otra columna entrega de artículo y a la otra columna otras actividades. Y esa la tienen que traer y presentar en cada guardia. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿El tamaño de la tarjeta es... ¿Cuánto dijo? Tamaño carta y escrita a computadora. Ah, ok. Presentable, pues. No traigan una hoja hecha chicharrón porque no se las va a firmar. Tienen que cuidar su tarjeta y me la tienen que entregar en óptimas condiciones. Porque les digo, ya tengo en esto más de 25 años y he visto de todo. Hasta la entregan hecha chicharrón o con mole o con café, ¿no? No, pues esa no se las va a recibir y no se las va a firmar, ¿no? Entonces, ¿para qué la empiecen a realizar y la hagan por cada parcial? ¿Sí? Entonces, vamos a estar aclarando si hay dudas o preguntas de la dinámica, lo hacemos sin problema, aclaramos las dudas. Y el compromiso que vamos a tener con ustedes es determinar todo el temario. Si van a ocupar las 200 hojas de su libreta profesional y la libreta pequeña, sí se los firmo, se los garantizo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo tengo otra, doctor. Díganme. ¿El equipo que expone también hace control de lectura y también lo tiene que Sí, subir? claro, No, también lo hace. gracias. Sí, el equipo que expone hace también su control de lectura como los demás y les digo, de preferencia 1 o 2 horas antes de empezar la clase, súbanlo al chat para que lo podamos leer y vayamos al paso de ustedes, porque luego se distraen y empiezan a anotar, a hacer anotaciones. Las anotaciones, si quieren, si es válido, las hagan en su control de lectura, pero ya tienen al menos la expo y el control de lectura. Sí o sí, por repetición van a aprender. Aquí hay que estudiar mucho, entonces, quien no le gusta estudiar, pues sí va a haber problemas, ¿eh? Aquí es mucho estudiar, mucho leer y definitivamente mucho compromiso para con la materia. Entonces, sí va a ser mucho trabajo, pero al final, pues van a ver que se van a tener al menos tener ese hábito de ser estudiantes de alto rendimiento, es lo que se involucra o se pretende con ustedes. ¿Dudas o preguntas? ¿No? No, doctor. Ok, pues empezamos entonces con el tema para que empiecen a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí. Para algunas, nosotros vamos a presentar lo que es la respuesta metabólica al trauma. Mi compañero el caballero Gustavo y acá estudia Alexis Emanuel, su servidor. Ahora, ¿qué es la respuesta metabólica al trauma? Bueno, esta respuesta va a ser una respuesta del organismo ante cualquier tipo de agresión. Lo que va a buscar esta respuesta va a ser la supervivencia del organismo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer mediante la reorganización de los flujos de los sustratos. En específico de los sustratos energéticos, lo que vendría a ser la glucosa, las proteínas, glucosa, proteínas y lípidos. Y pues bueno, también busca disminuir lo que serían las alteraciones en el organismo. El objetivo de esta respuesta también pues vendría a ser una defensa inmunológica contra la infección y pues bueno, también el objetivo es la reparación tisular y bueno, la recuperación de la función de la parte afectada. Ahora, como ya lo vimos, pues bueno, vamos a sufrir un trauma severo que pues produce un estrés metabólico. Si este estrés metabólico amenaza lo que vendría a ser la homeostasis del cuerpo, bueno, pues vamos a que el cuerpo va a tomar la decisión de primero conservar una energía, después modular el sistema inmunológico y por ende, para conservar la energía, pues bueno, vamos a tener que hacer un catabolismo retrasando lo que vendría a ser el anabolismo. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Pues bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Reorganizando lo que vendrían a ser los flujos de los sustratos.
¿Qué va a activar esta respuesta? Bueno, van a ser los estímulos nociceptivos, en específico esta triada, cualquier estímulo que sea agresión, por ejemplo, las lesiones, los dolores, alteraciones hemodinámicas o lo que vendría a ser la isquemia, pues va a despertar esta respuesta. Ahora, esta respuesta va a ser directamente proporcional a lo que vendría a ser el daño. En este caso, pues bueno, les puse aquí esta gráfica, pues que prácticamente quien despierta más esta respuesta, pues vendrían a ser las quemaduras menores, por consiguiente después la septicemia y también los traumatismos esqueléticos. Y como pueden ver, prácticamente la cirugía programada despierta esta respuesta, pero en muy poquito. Ahora, esta respuesta hay varias formas de clasificarla. En este estado, en específico, la más utilizada, bueno, es a través del estado de la hemodinamia. Aquí hay dos personajes. En 1942 pues tenemos a Cuthbertson, que nos propone las dos fases, EBB y la fase flow. En la fase EBB, pues bueno, va a ser una fase que se va a caracterizar por que esta fase es hipodinámica, o también la ponen como decadencia. Estos son los otros nombres con los que se le conoce. Y bueno, en esta fase pues va a haber una inestabilidad hemodinámica. Vamos a ver un poquito más a detalle después estas fases. También vamos a tener la fase flow, que va a ser un aumento o una fase hiperdinámica. Aquí vamos a ver lo que vendría a ser un hipermetabolismo o hipercatabolismo para conseguir pues la energía necesaria para la supervivencia del organismo. Y bueno, pues la fase anabólica, que es propuesta por Francis D. Moore, que prácticamente se basa en la reparación tisular, crecimiento capilar y pues bueno, la recuperación funcional, ¿no? Estas fases pueden durar de entre horas, semanas, hasta meses, en específico meses, que sería la anabólica o la de recuperación. Como inicio, pues la fase B, que vendría a ser la primera, pues va a ser una fase pues prácticamente de hipodinamia, donde vamos a ver la disminución del gasto cardíaco, por eso es conocida como hipodinamia. Vamos a ver, por ende, si se disminuye el gasto cardíaco, pues bueno, vamos a tener una disminución en el transporte de oxígeno, disminución en la tasa metabólica y bueno, vamos a tener también disminución de la temperatura corporal. Eso sí, vamos a ver un aumento de lo siguiente. Como estamos buscando la supervivencia, vamos a aumentar lo que vendría a ser la glucosa sanguínea. Vamos a ver también aumento en el lactato y pues también, como estamos buscando energía, liberación de ácidos grasos. También vamos a observar un poquito lo que vendría a ser la resistencia periférica a la glucosa, que esto ya va relacionado con con un desbalance o con unos factores hormonales que van a estar ahí durante esta fase, que la vamos a ver un poco más adelante. Esta fase pues va a tener una duración de aproximadamente 24 a 48 horas y pues bueno, va a ser la fase inmediata después del daño ocasionado. Ahora, dentro de los cambios hormonales que vamos a tener en esta fase, pues bueno, uno va a ser la insulina. Esta insulina la vamos a inhibir porque, como anteriormente había mencionado, pues lo que buscamos es el catabolismo. Y pues esta insulina pues es una hormona anabólica. Lo que va a hacer la inhibición de esta insulina, pues bueno, va a ser la glucogenólisis, que es la degradación de las proteínas, y en el caso del hígado, bueno, va a ser la glucogenólisis también. Y bueno, en pacientes con gran afectación, lo que vamos a observar va a ser una resistencia a la insulina periférica. Esta resistencia a la insulina periférica va a ser ocasionada igual por otras hormonas, que vamos a ver un poco más adelante. Pero esta resistencia lo que va a hacer es aumentarnos lo que vendría a ser la glucosa sérica para el requerimiento del organismo que necesita durante ese traumatismo. Y esta también nos sirve como un parámetro importante para la mortalidad del paciente. Ahora, si esta resistencia a la insulina se mantiene por mucho tiempo, es necesario que el paciente reciba tratamiento con insulina para mantener los niveles de insulina estables o normales. Ahora, también la hormona del crecimiento va a ser una de las hormonas importantes en
en esta respuesta, ya que va a aumentar la lipólisis, la degradación de las proteínas y pues también la liberación de los ácidos grasos al torrente sanguíneo. Y también nos va a funcionar como un efecto antagonista sobre la insulina, que pues es necesario que se mantenga ahorita un poquito inhibida. El glucagón también nos va a servir para liberar lo que vendría a ser una de las reservas de glucosa en hígado. Igual para mantener lo que vendría a ser las cifras de glucosa. Ahora, una de las hormonas también mucho más importantes y muy importantes es el cortisol. Este cortisol se va a ver ante esta respuesta al trauma y pues bueno, nos va a ayudar a aumentar lo que vendría a ser la gluconeogénesis, glucogenólisis, la proteólisis y la lipólisis. Ahora, este cortisol en altas cantidades, bueno, pues va a hacer va a elevar un poquito pues, los niveles de cortisol y lo que va a pasar es que va a desaparecer paulatinamente, lo cual nos va a causar una insuficiencia adrenal. Esta insuficiencia adrenal, pues bueno, nos va a llevar a la liberación de otras hormonas como las catecolamidas y también nos va a llevar a la activación de lo que vendría a ser el eje renina-angiotensina-aldosterona. En el caso del eje renina-angiotensina-aldosterona, pues bueno, vamos a tener la liberación de la hormona antidiurética y la aldosterona para retener líquidos y sodios y así poder mantener lo que vendría a ser la volemia sanguínea. En el caso de las catecolamidas, que vendrían a ser la adrenalina y la noradrenalina, pues bueno, vamos a tener que nos va a servir para aumentar la frecuencia, la contractibilidad y la vasoconstricción. Y bueno, también tenemos aquí lo que vendrían a ser los eicosanoides, ¿no? Que pues bueno, tenemos dentro de este grupo lo que vendrían a ser las prostaglandinas, prostacyclinas, tromboxanos, leucotrenos, que dependiendo del punto o sitio de acción de estos señalizadores o de estas proteínas o hormonas, pues bueno, vamos a tener una vasoconstricción, un aumento de plaquetas, una migración, ¿no? Leucocitaria y también pues podemos tener broncoconstricción. Ahora, con respecto a lo anterior, vamos a tener también consecuencias metabólicas, ¿no? Pues bueno, el gran flujo de sustratos que nos puede traer una pérdida de nitrógeno y excreción en orina, que va a ser una de las consecuencias de la gradación de las proteínas, una hiperglicemia ¿no? Por consecuencia de las hormonas como es el cortisol, la hormona del crecimiento, ¿no? Que nos puede dar esta resistencia a la insulina periférica y también por ahí de la adrenalina, ¿no? Que nos puede dar un poquito la reducción de la liberación de la insulina. Y pues por ende también el paciente, pues como ya antes mencionado, necesita el tratamiento con la insulina. Y pues también igual la liberación de triglicéridos y ácidos grasos libres a lo que vendría a ser la circulación periférica a través de las hormonas ya antes mencionadas que son el cortisol. Y bueno, pues también tenemos la retención de sodio y agua a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, también como vemos, una de las consecuencias también pues es la pérdida de nutrientes y por ende esta pérdida de nutrientes progresiva, si es que el traumatismo o la lesión no es como tal tratada, nos puede llevar a un estado de desnutrición, después nos puede llevar a un estado de falla orgánica y pues por consecuencia pues nos puede llevar a lo que vendría a ser la muerte. Y bueno, ya pasamos a la segunda fase, que es la fase hipermetabólica o la fase flow. Pues en esta fase, pues es subsecuente a la primera fase. Y pues aquí ya pasamos el shock inicial, ¿no? Entonces esta va a estar caracterizado por un estado hipermetabólico y un catabólico sostenido. Vamos a tener están divididas en dos, fase temprana y fase tardía, donde pues vemos un aumento de lo que ya mencionó mi compañero hace ratito, catecolaminas, hormona antidiurética, hormona de crecimiento, cortisol, glucagón y citocinas proinflamatorias. ¿Por qué ocurre esta fase? O sea, esta fase, pues el cuerpo ahora sí que se centra en sobrevivir, ¿no? O sea, caída, pues sí, o sea, el cuerpo es un reflejo que te va a dar para sobrevivir y mantenerse. Entonces, en esta fase aumenta el gasto energético en reposo hasta un 20-50. ¿Por qué? Porque aunque está en reposo, necesita energía y es por eso que sobrevive. Entonces,
Gasto energético, pues puede ser, ya como lo comentó mi compañero anteriormente, puede ser un trauma moderado de un 10 a un 30%, en una sepsis del 30 al 50% o en quemaduras graves. Bueno, yo ya la quemé. Y vamos a tener alteraciones metabólicas, igual, vamos a ser muy repetitivos, pero en cada fase pues suceden cosas muy similares. Y vamos a empezar con los carbohidratos. El hígado va a aumentar su metabolismo y vamos a ocurrir a la gluconeogénesis, que vamos a sintetizar glucosa a partir de aminoácidos, lactato y glicerol. También entra la lipólisis, pero en el caso de las grasas, y la degradación de proteínas en el caso del músculo. ¿Esto por qué? Para mantener la hiperglicemia persistente, incluso en ayuno, ¿no? Para mediadores, o sea, para mantener el trauma. Aquí también actúan algunos citocinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, si estas alteraciones metabólicas en los carbohidratos persisten, vamos a tener mayor riesgo de infecciones, ya que una hiperglicemia favorece el crecimiento bacteriano y también pues, una peor cicatrización. En el caso de las grasas, va a ocurrir la lipólisis, se va a activar la lipólisis en tejido adiposo, lo que nos va a provocar que se liberen ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres migren al hígado y se conviertan en cuerpos cetónicos para así mantener una fuente de energía alterna. Y en el caso de las proteínas, pues estas proteínas se van a degradar para producir otras proteínas de fase aguda, ¿no? Como la proteína C reactiva, el fibrinógeno y complemento. Y así tener una síntesis de células inmunes. Y bueno, esta imagen yo creo que me pareció muy padre porque resume todo lo que pasa en el metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas. Y todo empieza desde la trauma. Vemos que aumentan la respuesta inflamatoria, la respuesta neuroendocrina y aumenta el lactato, lo que nos va a llevar a rutas metabólicas como glucólisis, glucogenólisis y lipólisis. Y bueno, hablando de ya metabolismo, pues es importante el balance nitrogenado. ¿Por qué? Porque va a ser un mediador, pues sí, de ver qué tanto se está ocupando masa muscular, la pérdida de masa muscular, ya que, bueno, este balance nitrogenado es positivo o negativo o está en equilibrio. Si es positivo, el nitrógeno consumido es más del nitrógeno eliminado. Si es negativo, el nitrógeno eliminado es más del consumido. En este caso, una respuesta metabólica al trauma, el nitrógeno siempre va a ser negativo, porque va a estar más eliminado que comemos. ¿Y cómo podemos calcularlo? Pues es muy fácil. El nitrógeno ingerido, vamos a medir gramos por día, y eso va a ser igual a los gramos de proteína entre 6.25. 6.25 porque la proteína va a ser 16% nitrógeno y 100%, bueno, pasa a 100 entre 16, que nos da 6.5, 25. Y ya nada más para medirlo, pues es más fácil, va a ser balance nitrogenado igual a nitrógeno ingerido menos nitrógeno perdido. El nitrógeno perdido, pues se mide el nitrógeno ureico en orina, 24 también es otra fórmula, pero no se le agrega 24 gramos. Y bueno, ahora pasamos a los mediadores inflamatorios que vamos a encontrar en esto. De hecho, son más mediadores inflamatorios, pero para hacerlo más rápido, solo puse como los más importantes. Pues estos mediadores inflamatorios van a ser citocinas, hormonas, que van a ser liberadas después de un trauma. ¿Esto para qué? Para, pues sí, mantener el estado de hipermetabólico y catabólico. Así para coordinar una movilización de energía, aumentar la fiebre, mejorar la respuesta inmune y la reparación tisular. En el caso de la interleucina 1, pues va a estimular la fiebre, favorece la síntesis de proteínas de fase aguda en el hígado y también aumenta la degradación proteica. Bueno, ya eso. La interleucina 6 es el principal, bueno, vi que era la citocina más importante del catabolismo y es el principal regulador de proteínas de fase aguda que nos va a dar
proteína C reactiva, fibrinógeno, aptoglobina, y pues también estimula la liberación de glucosa hepática, aumenta la lipólisis y proteólisis. Y el factor de necrosis tumoral alfa, pues como conocemos, es un potente inflamatorio que va a activar la cascada de citocinas y también induce la resistencia a la insulina periférica. Así como también favorece la lipólisis, proteólisis, induce fiebre, y aquí tenemos como otras consecuencias, que es la anorexia, caquexia, ¿no? Ya, pero en casos más graves. Y otros mediadores inflamatorios son las catecolaminas, el cortisol, el glucagón. Las catecolaminas, pues especialmente adrenalina y noradrenalina, que nos van a aumentar, ¿no?, la ruta metabólica de glucogenólisis, lipólisis y ya. Y el cortisol, pues aumenta igual las rutas metabólicas como gluconeogénesis y el catabolismo proteico. Y bueno, ya pasando a la tercera fase, va a ser la fase anabólica. Ya aquí ya vamos a pasar, cuando ya superamos la fase flow, ¿no? El hipercatabolismo, vamos a anabolismo. O sea, prácticamente ya vamos a mejorar. Entonces aquí ya lo que pasa es que se logra una estabilidad hemodinámica con descenso de la respuesta inflamatoria sistémica y vamos a tener una adecuada perfusión de oxigenación. Entonces pasamos de un estado hipermetabólico, catabólico, a un anabólico. También va a ocurrir una regulación neuroendocrina, donde pues va a descender la respuesta simpática, disminuye, aumenta la respuesta parasimpática, y va a disminuir la carga adrenérgica, va a mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, así como también el eje hipotálamo-hipófisis. Va a descender el cortisol y la hormona ACTH, para así tener menor proteína y disminuir la gluconeogénesis. En el caso de la insulina, pues va a aumentar la resistencia periférica, la sensibilidad periférica, y bueno, en el caso de la inflamación e inmunidad, pues vamos a tener como ya las citocinas que vimos, citocinas proinflamatorias como interleucina 1, factor necrosis tumoral, y la interleucina 6, pues estos van a descender y van a predominar, ¿no?, un perfil más reparativo. Macrófagos M1, M2, pues van a cambiar, bueno, vamos a hacer muchos cambios inmunológicos para mantener el equilibrio, la homeostasis, y pasar pues del estado catabólico a un anabólico. O sea, destruye, y anabólico, pues vamos a construir otra vez el cuerpo, vamos a reparar el cuerpo. Pues igualmente ocurren el metabolismo, pues va a ser igual carbohidratos, grasas y proteínas, donde el metabolismo de los carbohidratos pues va a ocurrir en hígado y músculo, y la oxidación de la glucosa. En el caso del hígado, pues ya va a disminuir la gluconeogénesis, esto, y la producción pues hepática de glucosa pues también disminuye, ¿no? Esto o sea, el ciclo de Cori pues va a funcionar. En el músculo pues vamos a tener una mayor captación de glucosa, esto debido a la translocación del GLUT4, el transportador GLUT4, y nos va a tener más captación. Entonces vamos a procesar más glucosa. La glucosa también se va a oxidar, bueno, por rutas metabólicas como el ciclo de Krebs. Vamos a tener más entrada de piruvato al ciclo de Krebs, entonces vamos a tener más energía. La que sigue. Y bueno, en el caso de las proteínas, vamos va a descender la proteólisis, se va a suprimir la vía de ubiquitina proteasoma, descienden varios factores, y vamos a tener más síntesis y activación de las vías de mTORC1, señales de insulina, aminoácidos, especialmente en leucina y glutamina. Vamos a pasar de un balance nitrogenado negativo a un positivo. Que sí. Y bueno, ya en el metabolismo de las grasas, pues disminuye la lipólisis, vamos a disminuir igualmente catecolaminas,
y, y los adipocitos pues empiezan, ¿no? Empezamos crear más grasa, vamos a tener una reestratificación y una reposición de triacilglicéridos, y la lipolipasa pues va a facilitar la captación de kilomicrones y PLDL. Y bueno, ya en resumen, pues vamos a activar ciertas rutas metabólicas para mejorar en el músculo esquelético, tejido conectivo, hueso, y vamos a mejorar la inmunidad, pues ya que no van a estar en tanto estrés gracias al cortisol y hormonas estresantes. Y bueno, ya pasamos a las complicaciones clínicas. Estas pues van a ser directamente o consecuencia del hipermetabolismo, y pues también debido a la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que se mantiene por días o incluso semanas. Entonces aquí vamos, el organismo, pues al estar pues sí, en mucho estrés, entra en un estado de desgaste progresivo, y si no se interviene, pues tenemos las complicaciones como pérdida de masa muscular, debido a que empezamos rutas metabólicas para obtener energía, para priorizar los órganos vitales. Entonces, la pérdida de masa muscular es consecuencia de la ruta metabólica de la glucogenólisis, y pues vamos a tener debilidad muscular, dificultad respiratoria. Esto es ya en casos de que afecte los músculos respiratorios. Igualmente, si tenemos pérdida de masa muscular, tenemos retraso en la cicatrización de heridas o mayor riesgo de úlceras. En el caso de una inmunosupresión, pues el exceso de estrés, exceso de cortisol, la hormona de cortisol, que esté prolongada, va a activar ciertas citocinas que va a alterar la función del sistema inmune, ¿no? En el caso, en especial, a los linfocitos T y los macrófagos. Entonces, pues va a disminuir la defensa del cuerpo, y pues vamos a tener mayor riesgo de infecciones. Y pues las infecciones, pues van a ser debidos a la inmunosupresión, o sea, van de la mano estas dos. Y si hay infecciones, pues también podemos tener una falla orgánica múltiple, que pues puede ser pues ya muy, muy, muy grave, ¿no? Porque va a afectar pulmón, riñón, hígado, corazón. Pero pues ya llegar a ese punto, pues yo creo que tuviste que haberte dado cuenta. Y bueno, también ya para agregar, ¿qué podemos hacer? Porque la nutrición en el trauma, pues es muy importante. Y pues el cuerpo, ay, espera. Ya, pues la nutrición es más importante porque pues el cuerpo, pues al estar en un estado de hipermetabolismo, pues necesita comida, ¿no? O sea, si no le damos comida, pues se va a matar. Sí, Creo que se trabó la presentación porque no los escucho. ¿no me escuchas? ¿Desde dónde no me ¿Sí me escuchan? Sí, Nosotros no. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, es que ya no los escuchaba. Adelante, continúen, por favor. Ok. Pues entonces, la respuesta al trauma, el cuerpo está en un estado de hipermetabolismo, y si no damos comida, por así decirlo, pues el cuerpo se va a matar por sí solo. Pero también, o sea, la comida pues no es nada más dar por dar, sino es una terapia que va de la mano, para pues mantener la función del sistema inmune y mejorar una pronta recuperación, y tener así como un mejor pronóstico. Y bueno, vamos a tener aquí debido a la demanda energética elevada, pues el gasto energético basal, recordemos que aumenta de un 20 a un 40%, y si no se aportan esas suficientes calorías, pues el cuerpo pues no va a seguir trabajando, ¿no? Va a seguir desgastándose, y es por eso que necesitamos más necesidad de proteínas. Y también mejorar un control glucémico, pues ya que la hiperglucemia va a estar persistente, nos puede empeorar, ¿no? Entonces, tener una demanda energética elevada, liberar aminoácidos para glucónesis y proteínas en fase aguda, y la hiperglucemia es persistente, entonces nos tiene riesgo de infecciones. Y pues, ¿qué estrategias podemos hacer?
Una es la nutrición enteral temprana, que estas se deben iniciar las primeras 24 a 48 horas después del trauma. ¿Y qué ventaja nos va a tener? Pues nos va a mantener la integridad de la mucosa intestinal, reduce el riesgo de translocación bacteriana, disminuye la incidencia de infecciones y sepsis. Y una de las principales estrategias es primero la historia clínica, ver sus datos nutritivos como peso corporal, mediciones antropométricas, peso corporal ideal, índice de masa corporal, espesor, todos los que están en el cuadrito 5.1, bueno, 5.1, esos son muy importantes. Y así como también dar un aporte adecuado de energías y proteínas para ajustar el gasto metabólico basal, no ponerles un déficit ni una sobrealimentación, ¿no? Porque de nada nos sirve que esté muy flaco o que esté muy gordo. Ambas pueden empeorar. Y así darle un soporte inmunonutricional, utilizar nutrientes específicos como arginina, glutamina, omega 3, antioxidantes, que pues nos van a ayudar a mejorar la respuesta inmune y la inflamación. Y también hay otras medidas complementarias como control del dolor. El control del dolor, pues vemos que era un estímulo que activaba la respuesta metabólica al trauma. Entonces, si hay un dolor intenso, pues nos va a empeorar, ¿no? Nos va a liberar muchas catecolaminas, cortisol, y volvemos al mismo punto donde estábamos. Entonces, también una movilización temprana, pues nos va a ayudar, ¿no? El reposo absoluto, prolongado, pues nos puede, pues empeorar, ya que va a perder mucha masa muscular y también puede tener riesgo de, ¿cómo se llama? Bueno, por estar acostado, hay complicaciones, puede tener trombosis y pues que se adquiera alguna enfermedad intrahospitalaria. También hay que evitar la sobrealimentación, pues ya que nada nos sirve, aportar más calorías de las que necesita, pues no va a acelerar el proceso de recuperación y puede tener muchas consecuencias, ¿no? Como si le damos mucho carbohidratos, puede tener una hiperglucemia, hígado graso y ya. Entonces, no dar comer por comer, o sea, no dar alimentar para que nada más tiene que ser nutricional. Bueno, ya para acabar, las ILACs, son dos fases principales, la fase EB, que es el shock inicial, las primeras 24 48 horas. ¿Qué ocurre? Pues disminuye el gasto energético, disminuye la temperatura y disminuye el gasto cardíaco. Va a haber una hiperfusión, metabolismo anaerobio y aumenta el lactato y se activan varias rutas metabólicas como las que ya mencionamos. Y en la fase flow, pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Aumenta el gasto energético basal, aumentan las catecolaminas, glucagón, cortisol, nos va a llevar a un hipermetabolismo. También debido al estrés, pues activa la resistencia a la insulina periférica, lo que nos va a llevar a una hiperglucemia, una proteólisis muscular y un balance nitrogenado negativo. Vamos a tener dos motores fisiológicos principales, que son las hormonas, citocinas, ¿no? Y esto nos va a llevar a una movilización de energía y proteínas para defender y reparar. También vamos a tener efectos metabólicos claves, como son los carbohidratos, proteínas y grasas, y las ciertas rutas que se van a ver afectadas debido al estrés. Y ya eso sería todo de nuestra parte. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Eso es todo del tema? ¿Duda o pregunta? Creo que no, doctor. Yo no, creo que no. ¿Ninguna duda o pregunta del tema? Sí levantaron la mano. Bueno, yo sí, doctor. Aquí el gran problema con con respuesta metabólica al trauma, que es el primer tema de la asignatura de cirugía y es el más difícil. Entonces ustedes lo resumieron como en menos de 40 minutos. Entonces hay mucho. Aunque digan que no, van a quedar muchas dudas porque, por ejemplo, se le ha dado varios nombres, ¿no? A respuesta metabólica al trauma. Dentro de ellos, respuesta neuroendocrina a la lesión,
muchos. Al final, sea cual sea el nombre que actualmente recibe, el objetivo es concientizar finalmente que la respuesta metabólica va a ser el conjunto